Si lo consideramos bien, nada debería ser más natural para un ser humano que amar, honrar, servir y adorar a Dios. Nuestro Dios es tan glorioso, tan majestuoso, está tan lejos del límite de nuestra capacidad de comprensión, que todo ser racional debería admirarle y amarle con toda la intensidad de la que fuéramos capaces. Nuestro Dios existe desde siempre, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Él es la causa de todas las cosas, mientras que Él a su vez no ha sido causado por nada ni por nadie. Su poder es infinito, lo mismo que su sabiduría, su conocimiento, su bondad, su justicia, su santidad, su amor. Su ser no puede ser limitado en el espacio ni en el tiempo, porque está en todas partes a la vez, de tal manera que el salmista llega a exclamar en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay un solo lugar donde podamos escondernos de Él. No hay un solo lugar donde Él no reine soberano. Ciertamente un ser como nuestro Dios debería ser honrado y amado con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero no solo por quien Él es, sino también por lo que ha hecho y hace por sus criaturas. Él nos creó, Él determinó nuestra existencia en este mundo, Él es quien nos sostiene vivos cada segundo de nuestras vidas. Cada gota de aire que respiramos le pertenece a Él. Todo alimento con que nos hemos sostenido a lo largo de nuestra vida, es Él quien lo ha provisto, es Él quien lo ha puesto a nuestra disposición a través de diversos medios. El agua que bebemos, la ropa que vestimos, absolutamente todo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos, dice Cristo. Muchos hombres, jóvenes, mujeres y niños que son totalmente indiferentes a Él. Y algunos que incluso le odian, le aborrecen y tienen contra Él endurecidos sus corazones, reciben de su mano cada día muchos beneficios. Nunca podrá, como dice Pablo en Hechos 14:17, hablando a un grupo de paganos idólatras, nuestro Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio en el mundo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso dice Pablo hablando a un grupo de paganos que no conocían a Dios. Nuestro Dios nos hace bien. Nada sería más natural que el hecho de que el hombre honrara, amara y sirviera a un Dios como nuestro Dios. Y sin embargo, eso no es natural para el hombre caído. Por eso fue necesario que el amor a Dios y la honra que le debemos como criaturas fuera ordenado en su palabra. No deberíamos necesitar un mandamiento para esto, pero lo necesitamos, porque no tendemos naturalmente a hacer con Dios lo que le es debido. Y lo mismo ocurre con nuestros padres. Lo mismo ocurre con nuestros padres. Debería ser natural para un hijo honrar, amar a su padre y a su madre. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para traernos a la existencia. Llevamos en nuestros cuerpos una constitución genética que proclama voz en cuello que no nos hicimos solos y que somos el producto de un hombre y una mujer. Por 9 meses nuestra madre nos llevó en su vientre. Sufrió las molestias de aquel estado que deformó su cuerpo, que le provocaba náuseas, que por momentos les dificultaba las tareas más elementales. Y finalmente, tras una lucha agónica y dolorosa, fuimos paridos por ella. Y todas esas molestias acumuladas de meses y ese dolor tan terrible que le hemos hecho pasar, antes de llenarla de amargura y de resentimiento, más bien aumentó el amor de nuestra madre por nosotros. Debería ser natural para un hijo honrar y amar a sus padres.
Pero ese no es el fin, sino más bien el comienzo de la historia. A partir de ese momento comienzan las noches de desvelo, el esfuerzo de esos padres en alimentar, cuidar y proteger a ese ser indefenso que no puede valerse por sí mismo. Por ellos aprendemos a hablar, nos enseñan a caminar y un montón de cosas más que sería imposible enumerar una por una, pero que son las que nos han traído hasta aquí en la vida. Antes de que tuviéramos conciencia de lo que nuestros padres estaban haciendo por nosotros, y antes de que pudiésemos aquilatar y agradecerles de todo corazón el bien que recibimos cada segundo de sus manos, ya habíamos contraído con ellos una deuda que no podríamos pagar ni en 1000 vidas. Nunca podrá un hijo comprender, al menos no del todo, la preocupación y aún la angustia que en muchas ocasiones han sentido sus padres cuando han estado enfermos o en alguna grave dificultad. Algunos nunca sabrán en esta vida las lágrimas que sus padres han derramado por ellos. Y en el caso de aquellos que tienen la dicha que sus padres sean cristianos, tampoco sabrán las veces que esos padres han importunado las puertas del cielo en oración y han clamado y suplicado por el alma de sus hijos como si su propia vida dependiera de esa oración. Ciertamente nada debería ser más natural que el hecho de que un hijo honrara a sus padres. Y sin embargo, conociendo Dios el efecto terrible que el pecado ha tenido en el corazón humano, no deja un deber tan importante al mero impulso de la naturaleza, sino que incluyó en su ley moral, en los 10 mandamientos, un mandato claro y preciso al respecto. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego de establecer en los primeros 4 mandamientos del Decálogo su autoridad absoluta sobre el hombre, el Señor introduce la segunda tabla de la ley con este mandamiento expreso a respetar y honrar el esquema de autoridad que Él ha puesto en el mundo, comenzando por el hogar. Una sociedad solo puede funcionar adecuadamente cuando está bien cimentada sobre la autoridad. Y ese cimiento se coloca en casa. Desde que nacemos, nos encontramos dentro de un esquema de autoridad para que sepamos desde el inicio de nuestra existencia en este mundo que no somos absolutamente independientes. Que por encima de nosotros está la autoridad de Dios, y que nuestra vida terrenal se desarrollará en diversos contextos de autoridad. Echar por tierra la honra que los hijos deben a los padres es una bomba de tiempo, que más temprano que tarde terminará sumiendo la sociedad en un caos. Por eso el 5º mandamiento ocupa un lugar tan estratégico en el Decálogo. Inmediatamente después de establecer la autoridad de Dios sobre nosotros, e inmediatamente antes de todos aquellos mandamientos que regulan el trato del hombre para con el hombre. Ese orden no es casual, fue colocado justamente allí para hacernos entender la importancia capital de este mandamiento en el desempeño de nuestra vida en este mundo. Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo dice aquí que obedecer a los padres, eso es justo. Y esa palabra señala aquello que es conforme al patrón establecido por Dios en su ley. ¿Por qué es justo que un hijo honre a su padre? Eso es justo porque Dios así lo ha decretado. Yo me pregunto, ¿dónde? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre, citando el Decálogo.
Es obvio que para Pablo el Decálogo no era un documento anticuado al cual los cristianos no tenían por qué prestar atención porque están bajo la gracia. No, Pablo no pide excusas por citar en su carta el quinto mandamiento. Más bien nos dice que ese documento establece el patrón de justicia que todo hombre debe seguir. Pero ahora noten con cuidado lo que dice en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y eso qué significa? La palabra que se traduce aquí como primero se usa tanto para señalar algo que es primero en una secuencia numérica, primero, segundo, tercero, etcétera, como también algo que es primero en rango, algo preeminente, algo de gran importancia, y esa parece ser la idea obvia de nuestro texto. Podríamos traducirlo de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de primer orden. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento de suprema importancia y atado a una promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben prestar especial atención a este mandamiento por la enorme importancia que tiene y por la promesa que lleva consigo. Repito lo que decía hace un momento: una sociedad no puede funcionar adecuadamente donde los hijos no aprenden a honrar a sus padres. Aparte de las desgracias personales que se acarrearán todos aquellos que traspasen el lindero del mandamiento. El pastor John MacArthur, en un libro excelente que ha publicado hace poco sobre la crianza de los hijos, dice lo siguiente: una persona que crece con un sentido de obediencia, un sentido de disciplina, un sentido de respeto hacia los padres, será alguien que puede lidiar con cualquier tipo de relaciones humanas en cualquier otro nivel. En otras palabras, dice MacArthur, el diseño de Dios es que todas las relaciones humanas estén basadas en lo que es aprendido a través de la obediencia en la niñez. Si los hijos aprenden respeto y sumisión en la familia, esto los capacitará para tener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. Pero si levantamos una generación de hijos indisciplinados, que no saben lo que es respetar la autoridad, no solo dañaremos nuestra relación con nuestros hijos, sino que también crearemos un mundo caótico. Crearemos un mundo caótico. Y creo que estas palabras han sido más que confirmadas en estos días por las cosas terribles que han estado sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, donde jóvenes adolescentes están cometiendo hechos criminales a diestra y a siniestra, convirtiendo las escuelas en un campo de batalla. A raíz del penoso incidente ocurrido en Denver la semana pasada, se han reportado incidentes similares en 28 estados de los Estados Unidos. 28 estados. Y en Canadá, un joven de apenas 14 años de edad disparó en una escuela a 2 estudiantes, asesinando a uno e hiriendo gravemente al otro, probablemente inspirado por lo sucedido en Colorado. Ese es el resultado de hijos creciendo sin supervisión paterna. Ese es el resultado de una crianza permisiva, donde los hijos están creciendo sin el más mínimo respeto a la autoridad, comenzando por la autoridad de los padres. Como bien señala el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2, este es un mandamiento de primer orden. Este es un mandamiento preeminente, es un mandamiento de suprema importancia para nosotros como individuos, es un mandamiento importante para la nación, es un mandamiento importante para la iglesia. Honra a tu padre y a tu madre. La semana pasada nos detuvimos a considerar el lugar estratégico que ocupa este mandamiento en el Decálogo. En la mañana de hoy enfocaremos su contenido, el contenido del quinto mandamiento. ¿Qué se nos ordena el quinto mandamiento? Que honremos a nuestros padres. ¿Y eso qué significa realmente? La palabra que nuestras Biblias traducen como honra en Éxodo 20:12
señala en el hebreo algo pesado, algo que de ninguna manera podemos tomar con ligereza. Es la misma palabra que aparece en muchas otras partes del Antiguo Testamento, traducida como gloria u honor. Da gloria a Dios, honra a Dios. Cuando la Biblia dice que debemos dar gloria al nombre de nuestro Dios, lo que nos está diciendo es que ese nombre lleva un peso enorme consigo por la persona a la que señala. Y por lo tanto, no debemos hacer uso del nombre de Dios con ligereza, como algo sin importancia. Y eso es lo mismo que dice Dios a los hijos con respecto a los padres. La palabra honra sugiere la idea de un profundo respeto por la autoridad con que Dios ha investido a los padres sobre los hijos. Lo opuesto a esta honra es el irrespeto. Tomar a los padres como poca cosa. Tomar a los padres como algo que no posee mucha importancia. O lo que es peor aún, como algo despreciable y sin valor. Dios en su palabra fue todo lo explícito que pudo ser para indicar a los hijos cómo debían tratar a sus padres y cómo no debían hacerlo. Dice en Éxodo capítulo 21, versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y luego en el versículo 17, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y lo mismo vemos en Levítico capítulo 20, versículo 9. El significado básico de la palabra hebrea, que se traduce aquí como maldecir, es la de referirse a una cosa o persona como si se tratara de algo indecente o despreciable. Cuando se prohíbe aquí a un hijo maldecir al padre o a la madre, lo que se está prohibiendo es que este hijo le hable con desprecio, como si ellos fueran nada. En Israel, a tales hijos se les aplicaba la pena capital si no se arrepentían de su maldad. Dice, el que maldijere a su padre o a su madre, que muera. Sí sabemos que estas leyes civiles no nos rigen como nación. No vivimos en una nación teocrática, pero Dios sigue pensando hoy exactamente lo mismo que pensaba sobre esto cuando estas leyes fueron promulgadas, porque nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Imagínese usted el terror que sentiría en una cueva muy oscura, donde no se puede ver absolutamente nada, y de repente se le apaga la lámpara que lleva consigo. Ahora no sabe para dónde va, no sabe por dónde salir, no puede defenderse de los peligros que le acechan porque no ve nada. Eso ocurrirá, dice Dios, con el hijo que no honra, sino que irrespeta a sus padres. Su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Su vida será por necesidad desgraciada. Y eso es precisamente lo que Dios en su bondad quiere evitarnos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso es lo que Dios quiere, que nos vaya bien. Y por eso nos repite una y otra vez en su palabra, hijos, honren a su padre y a su madre. Y nos preguntamos, ¿cómo puede un hijo en una forma práctica honrar a sus padres? Bueno, en primer lugar, y tal vez lo más elemental de todo, los hijos honran a sus padres teniendo hacia ellos un sincero y profundo amor. Los hijos honran a sus padres teniendo hacia ellos un sincero y profundo amor. En Romanos capítulo 1, versículo 31, el apóstol Pablo menciona los síntomas de una sociedad en decadencia. Los síntomas que podemos vislumbrar en una sociedad que se encuentra bajo el juicio de Dios. Y una de las cosas que Pablo menciona en ese texto de Romanos es que los hombres pierden el afecto natural y son desobedientes a los padres.
La misma naturaleza nos indica que un hijo debe amar a sus padres, que un hijo debe sentir afecto por ellos. Es antinatural que no sea así. El corazón de un hombre está muy defectuoso, está muy dañado, cuando ese afecto que debe tener hacia sus padres no está presente. Como decíamos al principio, cada uno de nuestros genes, cada una de nuestras células nos grita a voz en cuello que le debemos la vida a nuestros padres, además de Dios. Y si a todo esto añadimos todo lo que nuestros padres han hecho por nosotros a lo largo de toda nuestra vida, veremos que nada debería ser más natural para un hijo que amar a sus padres con un amor sincero, con un amor profundo y leal. Leal. Los hijos deben ser leales a los padres. Cuán emotiva es aquella escena bíblica cuando José se encuentra con su padre Jacob después de años de separación. José era todo un personaje en Egipto y siendo muy joven había sido arrancado del hogar paterno por la envidia y el aborrecimiento de sus hermanos. Pero ni el paso del tiempo ni los golpes de la vida pudieron apagar el amor que este hombre sentía por su padre. Y dice en Génesis capítulo 46, versículo 29, que cuando José oyó que su familia había llegado a la tierra de Gosén, unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Largamente. Este hombre amaba a su padre y en su amor lo honró hasta el último día de su vida. Jóvenes, ¿qué significa honrar a los padres? Significa tener un profundo, sincero y leal amor por ellos. En segundo lugar, los hijos honran a sus padres prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en el corazón y poniendo todo empeño en obedecerlas. ¿Cómo los hijos honran a los padres? Prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en el corazón y poniendo todo empeño en obedecerlas. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Luego de establecer el hecho de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice ahora Salomón: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, serás adornado cuando andes en obediencia a tus padres. Proverbios capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. ¿A través de quiénes? A través de los padres. Versículo 1, hijo mío, recibe mis palabras. Hijo mío, guarda mis mandamientos dentro de ti. Si lo haces, Dios te dará sabiduría a través de mi instrucción. A través de mi instrucción. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y ahora noten algo interesante, la misma promesa de Éxodo 20, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Qué dice el texto? Óyeme, hijo mío, y te irá bien. Óyeme, hijo mío, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. La misma promesa. La honra se encuentra íntimamente ligada a prestar atención.
Cuando el que habla es importante para mí, escucharé lo que dice y lo haré atentamente. Las instrucciones paternas no deben ser cosa ligera para los hijos. Muchas veces, y escuchen esto jóvenes con atención, muchas veces la línea que separa la vida de la muerte, la línea que separa una vida feliz o una vida desgraciada, la traza el escuchar o no escuchar la voz de los padres. Esa es la línea. Dice en Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas en tu corazón siempre, enlázalos a tu cuello. ¿Y qué harán? Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Creo que fue el año pasado que tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de conversión del pastor Gordon Cook, quien a los 16 años de edad sufrió un accidente que le costó su brazo izquierdo casi hasta el hombro. Sus padres le habían prohibido juntarse con un muchacho del barrio, algo típico, pero él desobedeció. Escondido de los padres, se fueron juntos en un automóvil, comenzaron a correr como locos. En el accidente su amigo perdió la vida, si mal no recuerdo, y él perdió su brazo. Y el pastor decía aquella noche que para el resto de su vida él tendría ese recordatorio de su desobediencia, para el resto de su vida. Muchos jóvenes piensan que saben más que sus padres. Muchos jóvenes piensan que las instrucciones de sus padres son anticuadas, movidas por un extraño interés que tenemos nosotros de hacerle la vida muy aburrida a los hijos. Tal vez eso pensó Gordon Cook en aquel momento. Quiere el Señor que algunos no tengan que cosechar aquí frutos tan amargos o tal vez peores, para que entonces comiencen a prestar atención a la instrucción paterna. En tercer lugar, los hijos honran a los padres mostrándoles deferencia. Los hijos honran a los padres mostrándoles deferencia, comportándose con ellos en una forma respetuosa. Llama la atención en la historia bíblica cómo Salomón, siendo rey de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces, honraba y respetaba a su madre Betsabé. Dice en Primero de Reyes capítulo 2 versículo 19 que cuando Betsabé entró en la cámara real, el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Llegó su madre. El rey se levantó a recibirla y se postró ante su madre. Su autoridad como rey fue puesta a un lado ante el honor, ante el respeto, ante la honra que le debía a esa que lo dio a luz. Sabemos que entre nosotros estas formalidades ya no son usadas. Sería raro que un hijo hoy se postrara ante su madre. Pero aún así el principio permanece. El principio permanece. Hay muchas cosas que los hijos deben hacer para mostrar con su comportamiento la honra que deben a sus padres. Los hijos deben estar tranquilos y atentos mientras sus padres les hablan. Los hijos deben esperar que terminen antes de responder. Los hijos deben responder con respeto. Los hijos deben expresarles las gracias cuando reciben algo de ellos. Padres, estas cosas son importantes. Son importantes. Dios le da importancia a las reacciones que tienen los hijos cuando tratan con sus padres. El asunto no es solo obedecer, es obedecer respetuosamente. Dice en Proverbios capítulo 30, versículo 17, un texto fuerte: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen,
y lo devoren los hijos del águila. Ahora, noten algo interesante. Aquí no se está hablando que este hijo se fue en palabras con su padre o con su madre. Allí se está hablando de ojos que escarnecen. Allí se está hablando de un gesto físico. Se puede escarnecer con los ojos. Se puede manifestar menosprecio sin decir una sola palabra. Jóvenes, vuestros rostros dicen muchas cosas. Vuestros rostros dicen muchas cosas. ¿Y saben lo que dice ese texto de Proverbios? Que Dios está escuchando atentamente ese lenguaje corporal. Ah, tú pusiste una cara, ya papi y mami habían salido de la habitación y una vez dieron la espalda, con tus ojos mostraste menosprecio, fastidio. No dijiste nada. Dios pronuncia en este texto un severo castigo para aquellos que con sus gestos faciales escarnecen y menosprecian a sus padres, mostrando fastidio, mostrando un profundo rechazo por las instrucciones paternas. Me entristece sobremanera cuando yo veo a un hijo hablando a uno de sus padres como si se tratara del más pequeño de sus amigos. Ni siquiera como un igual, como el más pequeño de sus amigos. Y lo que es todavía más triste es que algunos padres permiten eso. Es que algunos padres descienden a ese nivel y discuten con sus hijos a ese nivel. No disciernen que algo está sucediendo allí que no está bien. Los padres son una autoridad sobre los hijos y eso debe ser evidente en la forma como los hijos se dirigen a ellos. Ahora, yo no estoy diciendo ni por asomo que no debe haber confianza en el trato de padres e hijos. No. Debe haber confianza. Una confianza total, como debe haber cariño y un profundo afecto y ternura en esa relación. Mantener en el hogar un clima de autoridad no tiene nada que ver con ser adustos y austeros. Nada que ver. Los padres deben jugar con sus hijos. Los padres deben reír con ellos, abrazarlos, besarlos. Eso es muy importante. Una de las cosas que más disfruto hacer en casa es hacer chistes con mis hijos. Lo que ellos me cuentan a mí, lo que yo les cuento a ellos. Y lo bueno es que se ríen de los mismos chistes, y lo he contado a veces hasta 15 y 20 y 1000 veces. Qué bueno es eso. En una familia donde los miembros no se ríen casi nunca, es muy probable que algo no está caminando bien. No, yo no estoy hablando aquí de crear un monasterio en casa. Yo no estoy hablando ahora de que nuestros hijos van a vestir de frac y van a llegar a la mesa y van a decir, ¿puedo comer, señor? No, ese no es el clima que debe primar en nuestros hogares. Pero hermanos queridos, eso no elimina el punto que acabamos de hacer. Los hijos deben honrar a sus padres. Y una de las formas como muestran esa honra es tratándoles con respeto, es mostrándoles deferencia, comportándose con ellos como es propio comportarse con alguien que está en autoridad. El respeto a la autoridad y el cariño y el afecto y la ternura no son mutuamente excluyentes. Repito eso, el respeto a la autoridad y el cariño, la ternura, no son mutuamente excluyentes. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 12. Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 12 y 13. Hablando aquí de la relación que deben tener los hermanos de la iglesia con los pastores, dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconozcan a tales personas. Ellos tienen una autoridad que viene de parte de Dios. Trátenlos con esa deferencia que merece esta autoridad con que ellos han sido investidos. Pero ahora noten lo que dice en el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. El cariño no excluye el respeto. Hermanos amados, el respeto no debe excluir el cariño. Y eso debe manifestarse no solo en el hogar. Pablo dice aún en la iglesia, el trato de los miembros con los pastores debe ser así. Finalmente, los hijos honran a los padres, ocupándose de ellos en su vejez. Los hijos honran a los padres, ocupándose de ellos en su vejez. Cuando nuestros padres envejezcan, debemos seguir mostrándoles la misma deferencia, la misma honra, el mismo respeto, el mismo honor. Dice en Proverbios capítulo 23, versículo 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque hay una tendencia a esto. Ay, ahí está mi mamá. Me dicen lo mismo 50 veces, se le olvida que me lo contó ayer. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ya está vieja la pobre. Está teniendo olvidos frecuentes. A veces dice cosas que no debe decir, eso es verdad. Pero dice aquí Dios en su palabra, hijo mío, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La honra a los padres no tiene límite de edad. Y una de las formas como se manifiesta esa honra es ocupándonos de ellos en su vejez. Aún económicamente si es necesario. Mateo capítulo 15. Puede ser que esto no sea necesario, pero aún económicamente sí es necesario. Mateo capítulo 15, versículo 3. Aquí los fariseos están llamando la atención del Señor porque sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, ay, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dice Cristo, Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dijeron otra cosa. Ustedes dijeron, bueno, eso depende, porque si lo que yo tengo aquí para ayudar a mi papá económicamente, resulta que ya yo lo había ofrecido para darlo de ofrenda. Y por eso ya yo no puedo honrar a mi padre y a mi madre. Dicen, no. Da tu ofrenda y ayuda a tu padre y a tu madre. Una cosa no excluye la otra. Y el Señor conecta aquí en una forma muy evidente la honra que debemos a los padres con el sostén económico cuando es necesario. Es parte de nuestra honra ayudar a nuestros padres en todo. Y máxime cuando estén en esa edad en que ya no pueden valerse por sí mismos. Queridos hermanos, ¿quién cuidó de nosotros en aquellos primeros años de nuestra vida cuando no podíamos valernos por nosotros mismos? ¿Quién nos cuidó? ¿Quién nos alimentó? ¿Quién nos protegió? ¿Quién veló por nosotros? Cuando yo era niño, sufría de asma. Y yo creo que nunca podré olvidar que cuando a medianoche yo me levantaba sofocado, yo entendía que yo podía sin ningún problema recorrer todo el pasillo de mi casa, tocar la puerta a mi madre para que se levantara, me diera la medicina y se quedara conmigo en la sala hasta que mi asma pasara.
Y yo no recuerdo una sola vez, no lo recuerdo, en que mi madre se haya levantado con una señal de molestia en su rostro. Nunca. Nunca. Y cuando yo estaba pequeño, yo no entendía que debía agradecer profundamente eso que mi madre hacía, porque daba por sentado que ese era su papel como madre. Tristemente tuvo que pasar el tiempo, y recuerdo cuando mi primera hija nació, y tenía un mes de edad, y mi esposa y yo nos levantamos de madrugada porque la sentimos respirando forzosamente, y cuando nos levantamos y yo comencé a pensar que mi hija podía haber heredado la misma enfermedad que yo tenía cuando niño, y yo percibí la angustia de corazón que yo sentía en aquel momento de pensar tal cosa, fue que entendí por primera vez en mi vida todo lo que mi madre había hecho en aquellos primeros años de mi vida. Pues es muy probable, joven, y todos los que estamos aquí, es muy probable que lleguen los años en que tengamos que hacer por ellos exactamente lo mismo. No hacerlo, cuando esté en nuestro poder hacerlo, es una deshonra. Es no tomar en consideración lo que ellos significan y lo que deben significar para nosotros. 1 Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 4 y 8, dice el apóstol Pablo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esta honra llega hasta el hijo de tu hijo. Tú debes enseñar a tus nietos a honrar a sus abuelos. Eso es lo que dice Pablo aquí. Y dice en el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, y el foco de atención primario son los padres, ese hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. He aquí algunas formas como los hijos pueden y deben honrar a sus padres. Y quiero resaltar el hecho de que Dios se ocupó en una forma expresa de señalar a ambos padres en el mandamiento como el foco de honra de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. De hecho, no sé si se dieron cuenta que casi todos los textos que citamos en este mensaje mencionaban a ambos padres. Dios quiere que los hijos muestren la misma honra por ambos progenitores. De hecho, en Levítico capítulo 19, versículo 3, se menciona a la madre primero, antes que al padre. Cada uno temerá a su madre y a su padre, refiriéndose a este respeto con que debemos tratar con ellos. Si bien el esposo es una autoridad sobre la esposa en el hogar, en lo que respecta a los hijos, ambos padres poseen sobre ellos la misma autoridad, y ambos padres merecen la misma honra, merecen el mismo respeto de parte de los hijos. Para concluir, quisiera traer en esta mañana dos palabras de aplicación, dirigiéndome en primer lugar a los padres que se encuentran en medio nuestro. Primera palabra de aplicación a los padres. Padres, como hemos visto hoy, nuestro Dios no está interesado únicamente en las acciones de nuestros hijos, sino también en sus actitudes. Nuestro Dios no está preocupado únicamente por lo que nuestros hijos hacen. Nuestro Dios está preocupado por la forma como ellos reaccionan. De hecho, Dios está más interesado en las actitudes que en los hechos. Porque la honra lleva necesariamente a la obediencia,
pero no siempre el que obedece honra. La honra necesariamente lleva a un hijo a la obediencia, pero no siempre el que obedece honra. La honra no es otra cosa que la actitud que debe manifestarse detrás del acto de obediencia. Señala la disposición de corazón que deben tener los hijos al escuchar, al obedecer las instrucciones paternas. Una obediencia a regañadientes, una obediencia airada, una obediencia desafiante es totalmente inaceptable delante de Dios. Y padres, debe ser inaceptable para nosotros también. Por eso los padres debemos trabajar con el corazón de nuestros hijos. No solamente con lo que ellos hacen o dejan de hacer. Hay padres que están muy preocupados por lo que sus hijos hacen. El problema nuestro, padres, es el corazón con que lo hacen. Pastor, pero ¿cómo yo puedo pasar juicio sobre el corazón de mis hijos? Bueno, en verdad los padres no podemos saber con toda certeza lo que hay en el corazón de nuestros hijos, pero hay ciertas señales que no debemos pasar por alto solo por el hecho de que el muchacho hizo lo que se le pidió. Ah, bueno, él hizo lo que se le pidió. Él fue a recoger su cuarto. Sí, pero ¿cómo lo hizo? Hay reacciones. ¿Saben una cosa, padres? Los hijos no tienden a ser muy sutiles en lo que respecta a sus actitudes. Ellos no tienden a ser muy sutiles. Generalmente manifiestan cómo se sienten a través de gestos, cortadas de ojos, mal humor, una actitud quejumbrosa. Y no debemos pasar por alto tales reacciones aun cuando el muchacho haya obedecido. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos a honrar nuestra autoridad. No como dictadores que quieren imponerse a toda costa sobre ellos. Esto no es un asunto de poder dictatorial. Padres, esto es un asunto de amor. A nuestros hijos no les irá bien si no aprenden a honrarnos. Sus vidas serán desgraciadas y no es eso lo que queremos para ellos. Esto no es un asunto de poder dictatorial, es un asunto de amor. Y padres, no se desalienten en el desempeño de vuestra labor. No se desalienten. Si tú eres un hijo de Dios y estás tratando de criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no olvides, padre, que aunque la tarea es difícil, la gracia de Dios está disponible para ti. Este jueves pasado, en las clases que estamos dando en las noches para padres de adolescentes, estuvimos considerando dos textos clave de las Escrituras que nos animan como padres a seguir adelante, a pesar de lo ardua que pueda tornarse nuestra labor en un momento dado. El primero de estos textos fue Efesios 3:20, donde el apóstol Pablo nos asegura que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene poder, Padre, para hacer mucho más de lo que tú le puedas pedir, mucho más de lo que tú puedas entender. Imagínate algo que parezca imposible delante de tus ojos en este momento. Imagínatelo. Pablo dice en Efesios 3:20 que Dios puede hacer eso y mucho más. Dios puede hacer eso y mucho más. Padre, no tires la toalla. Ampárate en la gracia de Dios, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pastor, es que yo no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia y muchas veces me falta sabiduría y muchas veces me falta discernimiento. No es únicamente con el corazón de mi hijo que estoy lidiando, sino también con mi propio corazón. Sí, yo lo sé, yo también soy padre. Yo lo sé. Pero ahora escucha el segundo texto que citamos el jueves en la noche para los padres de nuestros adolescentes. En 2 de Pedro 1:3, la palabra de Dios nos asegura que si somos creyentes, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder.
De hecho, en el texto de Efesios 3:20 dice, según el poder que actúa en nosotros. No es una cosa lejana que está por allá en el cielo y que nosotros tenemos que descubrir cuál es el mantra misterioso para poder apropiarnos de ese poder. Dice Pablo, este poder todopoderoso de Dios actúa en nosotros si somos hijos de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. De tal manera que ahora, amparados en esa gracia que se nos ha concedido ya, podemos, dice Pedro, poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y así sucesivamente. No es en nuestras propias fuerzas que estamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él ha puesto a nuestra disposición todos los recursos que necesitamos para lidiar con nuestros hijos, con paciencia, con sabiduría, con dominio propio. Padres, no tiren la toalla. Padres, no tiren la toalla. Nuestros hijos necesitan que sigamos adelante. Y no solo ellos, la nación y la iglesia lo necesitan también. Como hemos visto hoy, un hijo que no aprende a respetar a sus padres no solo desgraciará su propia vida, sino que tampoco respetará ninguna otra autoridad, ni siquiera la de Dios. Y cuando eso ocurre en una sociedad, el resultado es un caos. Pero también quisiera dirigir unas palabras a los jóvenes que están en medio nuestro. Yo sé que algunos de ustedes piensan que es una calamidad tener padres que están dispuestos a ejercer sobre vuestras vidas la autoridad que Dios les ha conferido. Yo sé que algunos de ustedes piensan que hubiera sido mejor haber nacido en un hogar sin principios cristianos para tener más libertad, muy entre comillas, para tener menos ataduras morales. Joven, yo espero que nuestro buen Dios te abra los ojos en esta mañana para que puedas darte cuenta de que no existe verdadera libertad en el pecado, para que puedas darte cuenta que tus padres son más bien el vehículo que Dios está usando para que tú dejes de ser un esclavo miserable. No creas que eres libre cuando haces lo que quieres. No. Más bien eres un esclavo de tus deseos. Y muy probablemente eres un esclavo de tus amigos. Y muy probablemente eres un esclavo de tus amigos. Te resistes a ir en pos de Dios porque te aterra ir en contra del mundo. Entonces, no eres libre. No eres libre. Tú eres un esclavo. Y la cobardía es la cadena que te ata. Por eso en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, entre la lista de personas que irán al infierno, la primera que se menciona es a los cobardes. Los cobardes. Cristo dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Joven y todos aquellos que están aquí sin Cristo en esta mañana, tú necesitas a alguien que te dé libertad. Tú necesitas a alguien que te provea el perdón de todos tus pecados. En pocas palabras, tú necesitas a un Salvador. Tú necesitas al Salvador que se ofrece gratuitamente en el Evangelio, nuestro glorioso Señor Jesucristo. La Biblia dice que por medio de la ley viene al hombre el conocimiento del pecado, y hoy hemos expuesto uno de los mandamientos contenidos en esa ley. Hay 9 más, pero por ahora examínate a la luz de este que hemos expuesto hoy. Y sabes, joven, lo que encontrarás,
que en incontables ocasiones a lo largo de tu vida has deshonrado a tus padres y eres reo del juicio de Dios. Pero Dios ha hecho provisión para tratar con el pecado. Cuando se expone la ley de Dios no es para dejar al hombre con una conciencia cargada de culpa, no. No es para mostrarte tu necesidad de Cristo. Es para atraerte hacia Él, porque en Él hay perdón. Perdón para todos tus pecados. Perdón que se ofrece gratuitamente en el Evangelio para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Te exhorto en esta mañana, y créeme, te exhorto con el corazón en las manos. Te exhorto en esta mañana, por amor de tu propia alma, a venir a Cristo. Él es un poderoso Salvador. Él es un Rey amante que sitiará tu corazón y lo guardará del mal hasta aquel día glorioso cuando ya no tengamos peligro alguno a nuestro alrededor. Pero debes pedírselo, debes clamar a Él que tenga misericordia de ti. Hoy se te está dando la oportunidad de salvarte. Hoy se te está dando la oportunidad de venir a ser hijo de un Padre amante cuya misericordia perdura para siempre y bajo cuyas alas puedes refugiarte ahora por medio de la fe en Cristo. Hay una promesa en el 5º mandamiento para aquellos que honran a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuánto más cierta no será esta promesa para aquellos que honran al Padre que está en los cielos? Yo te urjo a venir a Cristo. Yo te urjo a venir a Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma. No prosigas andando en este mundo sin esperanza y sin Dios. Espero que Dios use su palabra con poder en esta mañana y aplique su glorioso evangelio en el corazón de muchos aquí para la salvación eterna de sus almas.